estaba leyendo una historia de alguien que nos contaba acerca de que quería comprarse una Biblia, y una Biblia que tenía muchos estudios y que tenía era cara la Biblia, y realmente esa era la que estaba añorando esa persona, tener esa Biblia tan cara. Así que fue a la librería, se compra esa Biblia, se la pone debajo del brazo y empieza a caminar. Cuando lo ve un amigo de él, y le ve la Biblia y le dice, mira la Biblia que me compré, y el otro hermano estaba realmente asombrado de todo lo que estaba viendo a través del libro que se había comprado, lo caro que era y realmente lo útil que era el tener una Biblia como esa. Mientras estaba conversando con este muchacho, cuenta que de pronto pasó un ladrón y le arranca la Biblia de debajo del brazo y se manda a correr. Cuando sucede eso, inmediatamente el muchacho que había comprado la Biblia, que se había sacrificado por esa Biblia, empieza a reírse. Y el otro muchacho se queda asombrado diciendo, ¿cómo es posible que te acaban de robar y tú lo que haces es reírte en vez de salir corriendo detrás del ladrón para que el ladrón realmente devuelva lo que realmente te había tocado, que era la Biblia que con tantos sacrificios había tratado de obtener? Y él se reía porque decía, el diablo me mandó un ladrón para robarme la Biblia. Y él se burlaba de qué manera el diablo se había equivocado, porque en vez de estar robando dinero, en vez de estar robando otras cosas, viene a robar precisamente la palabra del Señor. Y ese hombre estaba agradecido y por eso se gozaba y se reía, porque aquel ladrón tenía en sus manos ahora el libro de Dios. El diablo le había mandado a robar y realmente lo que roba es el libro de Dios. Muchas veces tenemos que entender, y ojalá que ese ladrón, no sabemos la historia, el final de esa historia, si el ladrón llegó a convertirse, salirse de ese camino perverso y venir a la vida cristiana y tener un encuentro personal con Jesús a través de leer la Biblia. Mucha gente tiene que volver al camino. En estos días específicamente, cuando vemos que hay casi todas las iglesias se han abierto ya para poder celebrar los cultos, estamos viendo que mucha gente, quizás tú que me estás escuchando, todavía no has decidido volver a la iglesia. Es tiempo de volver. El tema de hoy, que lo vamos a basar específicamente en el libro de Segunda de Reyes, yo lo he titulado Vuélvete de tus malos caminos. Y ahí vamos a tratar el tema o la historia de un rey, específicamente del último rey de Israel. Y analizaremos varias cosas que sucedían con relación a él. A veces nos vamos por un camino, y yo sé que te ha pasado, que te vas por un camino. A veces pasa hasta con el GPS, que el GPS se equivocó. Y vas por un camino, y cuando vas por ese camino te das cuenta que no es el camino que tienes que llegar, o no es el lugar donde tienes como destino, y te equivocaste. Y lo que haces es, cuando vas en ese camino y viste que te equivocaste, que quizás no hay más salida, o que quizás no es el lugar donde piensas tú llegar, lo único sencillamente que tienes que hacer es dar la vuelta, virar y buscar cuál es el camino por el cual debes andar. Absurdo sería decir, bueno, no importa que me equivoqué, por ahí mismo voy a seguir. Eso no sería inteligente. Y en la vida cristiana y en la relación con Dios y en todo esto que estamos hablando de lo que es la fe y el compartir con el Señor, hay mucha gente que está yendo por caminos equivocados. Yo creo que es tiempo de volver. Y reconocer que efectivamente te has equivocado, y tienes que reconocer que tienes que volver nuevamente a este camino de la fe y compartir con los demás lo que Jesucristo realmente ha hecho contigo. No siempre hacemos todas las cosas bien. Siempre nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y al no ser perfectos nos vamos a equivocar. Por lo tanto, no te sientas mal, quizás porque te hayas equivocado, de haber tomado un camino que no era el camino que deberías haber tomado, y buscar la forma de volver, de regresar. El Señor está esperando por ti, para que tú puedas compartir con Él
lo que Él ha preparado para ti. Que te equivoques es normal, pero que no lo reconozcas, eso precisamente es lo que no es normal. Y muchos realmente lo hacen. Reconocen que efectivamente han hecho las cosas mal hechas, pero se quedan estancados en el mismo lugar, sin volver nuevamente, cuando el Señor realmente está esperando que regreses. Todos tenemos el mismo problema que nos ataca. Todos exactamente tenemos el mismo problema que nos ataca diariamente. Y el problema se llama pecado. No importa que seas rico, no importa que seas pobre, no importa que tengas esta clase social o que tengas esta otra clase social, no importa el idioma que hables, no importa el país que vivas, no importa la situación política o social en la que estás viviendo, todos padecemos exactamente del mismo problema que se llama pecado. Y tenemos que enfrentar el pecado y buscar la manera de poder andar en el camino que Dios quiere que camines sin estar arrastrando ese pecado que te hace daño. Si Cristo no hubiera llevado esta idea o el pecado no lo hubiera llevado a la cruz, entonces todos nosotros estuviéramos perdidos. Así que gracias, Dios mío, porque diste la bendición al ser humano de tener la oportunidad de poder acercarnos a ti, Señor, a través de la cruz del Calvario de Jesucristo y poder recibir el perdón de nuestros pecados y poder volver nuevamente a ese camino. Saúl fue el primer rey de Israel y conocemos en la historia muchas de las cosas que realmente Saúl hizo. En el caso que vamos a ver hoy es el caso de Oseas. Oseas fue el último rey de Israel y es interesante porque Saúl vemos en muchas ocasiones cómo hizo las cosas no rectas delante de Dios. En el caso de Oseas, nunca hizo las cosas correctas delante de Dios. Y Dios le dio la oportunidad. Y en muchas ocasiones le ofreció la oportunidad para que pudiera volver del camino erróneo que estaba llevando no solamente a él, sino al pueblo de Israel. Y poder buscar la forma de poder salvar a él y a todo el pueblo de Israel. A veces nos preguntamos en muchas ocasiones cuál es el legado que estamos dejando a las nuevas generaciones. Vemos en el día de hoy a muchos padres que sus antepasados sembraron una fe sólida, firme, clavada ahí en el corazón y la mente de cada uno de ellos. Y han crecido y se han fortalecido y aman la iglesia y añoran la iglesia y buscan la manera de siempre estar conectados con Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones nos preguntamos qué legados estamos dejando a estas nuevas generaciones, o sea, nuestros hijos y nuestros nietos, que en muchas ocasiones no vemos que están fieles, que están con pasión, que están con lo mismo que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes y que ahora por esta vida moderna y toda la propaganda que se está dando, o la falsa propaganda que se está dando, se están alimentando de esa basura y lógicamente no están acercándose a los pies del Señor. No están volviendo al Señor para poder recibir de Él bendición. Mientras no tengamos la capacidad para poder entender que todo lo que estamos haciendo, que la predicación de la palabra, que el envolvernos en las cosas de Dios, esto no es juego, y lo vamos a tratar en uno de los puntos. Esto no es juego, esto no es algo que es religiosidad. Esto no se trata de que tenemos que cumplir una tarjeta en la iglesia y marcar o que te estamos buscando tu dinero. Dios no necesita ni de tu dinero, Dios no necesita de nada de lo que tú tienes. Dios necesita que tú realmente aproveches la oportunidad que Él te está dando de volver hacia Él. El primer punto que quiero tratar en el día de hoy, y vamos a estar en los pasajes del Segunda de Reyes, capítulo 17, los versículos del 1 al 5, y no lo voy a leer porque quiero que tú lo busques ahí, lo busques en la palabra del Señor, en Segunda de Reyes, capítulo 17, los versículos del 1 al 1, y yo lo relaciono con eso, de que este mensaje que Dios ha dado, esta oportunidad que Dios ha dado, esta gran ventaja que tenemos nosotros de volver al Señor, es algo que es para todos nosotros. El mensaje es para todos nosotros, para mí, para ti, para todos. En 2 de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 5, ahí dice específicamente que Oseas
hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él hizo lo incorrecto, a pesar de que sabía la verdad, a pesar de que sabía el camino, a pesar de que se había enseñado acerca de esto, seguía haciendo las cosas mal delante del Señor. Y dice el pasaje que había un rey de los asirios que lo hizo siervo a él. Y lógicamente esto quiere decir que lo hizo esclavo. Lo hizo siervo, y no solamente que lo hizo siervo, sino que lo obligaba a que él tenía que pagar un tributo a los asirios, lógicamente a los enemigos. Hasta el día de hoy, todos estos palestinos y toda esta gente que creen en todas estas cosas que están en contra de la palabra del Señor, hasta el día de hoy están buscando la forma de oprimir, están buscando la forma de destruir, de acabar con la fe que específicamente el pueblo de Israel ha enseñado a través de la palabra del Señor, la fe en este Dios poderoso que es Jehová. Dice ahí que lo obligaba a pagar un tributo al rey de Asiria. Dice, y lo aprisionó en su casa y lo puso en la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país, o sea, todo Israel. Entregó en manos de los enemigos. A veces estamos viendo en el día de hoy, aquí en los Estados Unidos y otros países que están pendientes también de los Estados Unidos, estamos viendo de que muy pronto hay elecciones en esta gran y hermosa nación. Y estas elecciones no se tratan de cuestiones políticas, no se trata de cuestiones de ideas de las personas. Cada elección es una guerra entre el bien y el mal. Por eso el cristiano tiene que tomar muy en serio lo que significa participar y poder dar el ejemplo de lo que significa el cristiano en tratar de buscar el bien para los lugares, para el ambiente, para lo que nos rodea, porque nosotros queremos que todo el mundo posea esta fe que nosotros tenemos. Oseas era un hombre malo. Él asesinó, él estafó, él manipuló y usurpó realmente muchos poderes. Ahora, nos preguntamos en el día de hoy, ¿se nace malo? ¿Oseas había nacido malo y como nació malo, pues entonces por eso se desarrolló como malo? No, cada uno de nosotros decidimos el estilo de vida o la forma de vida o los pasos que vamos a dar o los caminos que vamos a tomar cuando somos adultos. De nosotros podemos crecer en un ambiente hostil, podemos crecer en un ambiente alejado de Dios, podemos crecer en un ambiente lleno de pecado. Quizás pudiéramos crecer o haber crecido en este ambiente, pero cuando somos adultos, somos nosotros los que decidimos voluntariamente, sin que nadie nos obligue, el camino que nosotros queremos tomar. Esta nación puede tomar las decisiones que quiera. Esta nación puede decir que la iglesia se va a cerrar y no podemos abrir la iglesia más nunca, como está sucediendo en muchos países en el mundo. Pero el cristiano sabe que necesitamos, porque es la voz de Dios la que estamos escuchando, y poder reunirnos, y poder estudiar la palabra, y poder alabar su nombre, y poder cumplir con cabalidad el mandato que Dios le ha dado a la iglesia de proclamar esta gran verdad, como lo estamos haciendo en este momento. A Oseas no le importó hacer lo malo delante de Dios y lógicamente pagó el precio por no volver al camino. Me equivoqué, fallé, hizo lo malo ante Dios, pero quiero rectificar, y Dios le estaba dando la oportunidad y no aprovechaba esta oportunidad. Muchas veces Dios te ha dado muchas oportunidades y no las has aprovechado. Quizás en el día de hoy puedes estar escuchándome, pero no estás aprovechando la oportunidad de volver nuevamente. Es tiempo de volver de tus malos caminos. Por las malas actuaciones de Oseas, el reino de Israel fue conquistado por los asirios. Lógicamente, cuando hay malos líderes, lo empeoran todo. Escucha bien, cuando se escogen de malos líderes, realmente todo se va a empeorar. Pasa en los hogares también. Cuando hay malos líderes dentro de los hogares, desgraciadamente todo en ese hogar se va a empeorar. Cuando hay malos líderes en nuestros trabajos, cuando hay malos líderes en nuestras escuelas, cuando hay malos líderes en nuestras ciudades, cuando hay malos líderes en nuestros países, cuando hay malos líderes,
realmente todo se va a empeorar. Y en eso tenemos que prestar mucha atención. Cuando se ignora a Dios, al Dios de tu redención, vas a pagar muy caro el no volver al camino. Escúchalo bien. Cuando estás ignorando, y eso quiere decir, puede ser que a estas alturas ya hay muchas personas que apagó este video, porque no quiere escuchar lo que Dios le quiere decir, no lo que yo quiero decir. Voy a utilizar la palabra de Dios, lo que dice la palabra del Señor. Y hay gente que quizás a este momento ya apagó este video y se puso a ver otra cosa o a hacer otra cosa, porque no quiere escuchar. Yo le digo a los hermanos de la congregación nuestra que cuando usted viene a la iglesia, si usted no sale incómodo de allí, algo malo pasó. Porque cuando usted va a la iglesia y usted oye el mensaje de Dios, donde usted se da cuenta que tiene que volver de muchos caminos, que tiene que quitar muchas cosas de su vida, que tiene que reconocer que es pecador, que tiene que realmente cambiar muchas cosas, mejorar muchas cosas, usted sale incómodo de ese servicio. Eso quiere decir que Dios le habló y usted está escuchando la voz del Señor. Es muy importante que entendamos que siempre hay cosas que cambiar en nuestra vida. Es tiempo siempre de volver a este camino que Dios nos ha dado para poder enderezar. Y recuerda que estamos en pecado, la carne es débil, y volver nuevamente al camino. Dice en un escrito, Dios escribe derecho en los caminos torcidos del hombre. Lo importante o lo grave de todo esto no es que el hombre en su camino vaya dando vueltas. Lo importante es que vaya en esa dirección que va Dios. Porque cuando vas dando vueltas, efectivamente te vas dando cuenta, por ahí no es, tengo que regresar al camino, por ahí no es, y voy volviendo nuevamente al camino y reconociendo que efectivamente tengo que ir en dirección de la manera en que Dios quiere que yo vaya. Osea conspiraba, siempre se descubrió más tarde lo que él estaba escondiendo. Cuando no tienes remordimientos por hacer las cosas desobedientes delante de Dios, y escúchame bien, cuando estás haciendo las cosas mal delante de Dios, pero no sientes culpa, no sientes remordimiento, no te importa, quiero decirte que el Espíritu Santo entonces no está ahí. Porque el Espíritu Santo, cuando entra en el corazón de una persona, redarguye, reprende, exhorta, trabaja dentro. Es una persona. Recuerda eso. El Espíritu Santo, así como es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona que trabaja dentro del corazón y la mente del hombre cuando le hemos recibido como Salvador personal. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. O sea, estás buscando la manera de que Dios te guíe en el camino a través de su Espíritu. Dice otro pasaje también de Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a guiar. Cuando tú has decidido abrir tu corazón al Señor, el Espíritu Santo que mora en ti te va a hacer reconocer, te va a hacer recapacitar, te va a hacer volver al camino. Y desgraciadamente mucha gente, en muchas ocasiones, no vuelve. El Espíritu Santo no estaba ahí. El mensaje, segundo punto, este mensaje no es un juego. Hay mucha gente que estamos viendo las cosas que están pasando alrededor y todas estas cosas de los últimos tiempos. Y muchas hablan acerca de la venida del Señor que va a estar cerca. Y es cierto, la Biblia enseña que la venida del Señor está cerca. No sabemos cuándo, pero está cerca la venida del Señor. Esto no es juego. En esa historia de Segunda de Reyes, capítulo 17, los versículos del 7 al 12,
Segunda de Reyes 17, del 7 al 12, dice ahí que los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. O sea, no solamente el rey de Israel había pecado, se había alejado, no le importaba estar dentro del camino del Señor, sino que el pueblo también decidió hacerlo de igual manera. Y eso es triste cuando realmente no te puedes justificar y decir, no, porque todo el mundo lo hace, no, porque si fulana también, yo también, y por qué los demás sí, yo. Dios no te va a justificar cuando tú le vengas con un argumento y decirle, yo pequé, yo me alejé, yo hice todo lo que quería, porque mucha gente lo hacía, y por eso no es justificación delante del Señor. Acuérdate que vino a morir por ti. Esto no es algo que se hereda. O sea, los padres cristianos no salvan a sus hijos por el hecho de que ellos sean cristianos y ellos anden en el mundo. Cada uno tiene que tomar individualmente la decisión si yo quiero estar dentro del camino del Señor. Por eso te invitamos siempre. Vuélvete. Vuelve a los caminos del Señor. Ven a disfrutar con Él lo que Él está enseñándote a través del Espíritu Santo. Dice ahí en la historia que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos. Estaban escondiendo, creyendo que si escondían el pecado, que si escondían la rebeldía, que si escondían la desobediencia, Dios no se iba a enterar. Realmente, una de las cosas que a veces pasa, que crees que puedes estar en tu oficina o en tu cuarto con una computadora viendo lo que no debes ver, la puerta está cerrada, la puedes tener con candado y nadie está viéndolo, y crees que tenerlo secretamente no pasa absolutamente nada. Hay alguien que está allí y es mirándolo todo, y es el Señor. El Señor sabe lo que estás haciendo. Aún secretamente. Él sabe todo lo que nosotros podemos guardar en nuestro corazón y en nuestra mente secretamente, porque para Dios no hay nada que se pueda esconder. No intentes hacerlo, porque pierdes el tiempo. Dios es presente en todas partes. Él sabe todas las cosas. Dice ahí que levantaron estatuas e imágenes de acera. O sea, estaban sacrificando aún a personas humanas. Qué cosa, ¿verdad? Sabían perfectamente lo que el Señor decía. Sabían perfectamente todas las reglas y mandatos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y a pesar de eso, estaban haciendo totalmente lo opuesto. No importa si tu idolatría es secreta o abierta. Está en contra de Dios. Porque escondas un pecado y nadie lo sepa, ni creas que Dios no lo sabe. Los lugares altos eran lugares donde Israel sacrificaban a esos seres humanos, y vaya a saber cuántas cosas horribles hacían a sus propios hijos. Adán y Eva, y quiero que recuerdas esto, Adán y Eva habían tenido la bendición de que cuando Dios los creó, los puso en el paraíso, los puso en el huerto del Edén, en un lugar maravilloso. Pero cuando aquella primera pareja, desobedece a Dios, inmediatamente dice la Biblia literalmente que Dios sacó a Adán y Eva del paraíso y fueron expulsados. Y tú dirías, ¿y por qué fueron expulsados? Porque nunca esperes estar en el terreno de Dios caminando con tu pecado. Nunca esperes estar en el terreno de Dios caminando con tu pecado. En el camino de Dios, Dios no admite el pecado. Por eso es que siempre tenemos que volver. Señor, perdóname. Perdóname por haber andado en mis malos caminos. Sáname, confórtame, aliéntame. Perdóname, Señor, por ofenderte con las cosas que realmente sé que son ofensivas para ti. Lo que Dios estaba rechazando era lo que ellos estaban tomando. Dios estaba rechazando el pecado. Dios rechaza el pecado. Y eso es lo que ellos recogen. Eso es lo que ellos toman. Y eso es precisamente lo que no nos hace inteligentes frente al pecado.
o frente a Dios. ¿Por qué? Porque nada de lo que realmente Dios rechaza es lo que nosotros debemos agarrar. Es como una persona que se va a comer un platanito, una banana, la pela, la bota la cáscara y otra persona dice, ay, mira, botó una cáscara, deben agarrar la cáscara y comérmela. Rechazar lo que no sirve. No podemos tomar lo que no sirve porque nos hace daño. En tercer lugar, el mensaje debe obedecerse. Y ahí en el pasaje, versículo 13, dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas. Le llamó la atención por medio de los profetas. Y le dijo, volveos de vuestros malos caminos. Dios no le dice desde el principio, van a ser condenados ya. Ustedes por haberme desobedecido se van al infierno todos. Dios les está dando, le está advirtiendo, le está dando la oportunidad de poder volver. Volveos de vuestros malos caminos. Dios, antes de traer el juicio, traerá siempre las advertencias. Y esa es la que tenemos que escuchar. Volver de tus malos caminos no te costará dinero. No te costará sacrificio. No tienes que hacer nada. Es abrir tu corazón a Él. Es una decisión interna y lógicamente te presentan mejores caminos de los que estás llevando. Las advertencias de Dios las tenemos por escrito, las tenemos por oídas y las tenemos mostradas en las cosas que nos están pasando en el día de hoy. Es tiempo de volver. Amonestar es reiterar, es advertir. Y estos profetas estaban advirtiéndole al pueblo de Israel las cosas que estaban haciendo mal para que tuvieran la oportunidad de poder regresar. Exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Y lo están haciendo miles de predicadores. Y lo están haciendo miles de instituciones cristianas en el mundo. Advirtiéndole a la gente acerca de las cosas que Dios dice que efectivamente pueden suceder. Cuando tenemos a quienes nos advierten del peligro que nos está alejando de Dios. Eso es una gran bendición. No podemos callar a aquellos que están diciendo la verdad. Cuando tú no apoyas la iglesia en el día de hoy, cuando tú no te unes a la iglesia en el día de hoy, quieres que la iglesia entonces se calle. Y la iglesia no puede callar ese mensaje. La iglesia tiene que proclamar ese mensaje y la gente escuchar lo que Dios dice que la gente necesita escuchar para poder tomar una decisión y volver al camino. Por eso concluyo diciéndote, Dios te invita a volver, pero no te obliga. Si tú no das el paso, nadie lo podrá hacer por ti. Por eso dice el pasaje, para que todo aquel que en Él cree. O sea, es individual. Todo esto es totalmente individual. Para que todo aquel, uno solo, para que todo aquel que en Él cree, esta decisión es mía, esta decisión es tuya, esta decisión es de Él, esta decisión es de ella. Cada uno tenemos que tomar nuestra decisión. Por eso es que cuando hablamos acerca de los niños es el reino de los cielos. Ellos van al cielo, pero cuando llega la edad en que ellos pueden tomar esa decisión, ahí específicamente donde tenemos que tener en cuenta que esa persona tiene que tomar una decisión por Cristo Jesús individual. Totalmente individual. Dice la historia en el pasaje de Segunda de Reyes 17:23, por causa de esta desobediencia del pueblo de Israel. Dice, Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, porque no quería volver. Dios no te tratará de una manera diferente. Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios no puede bendecirte si estás desobedeciéndolo en sus caminos. Por eso es tiempo de volver. Hermano, hermana que me escuchas, vuelve a la iglesia. Amigo que me puedes estar escuchando en este momento, ven a la iglesia. Disfruta de lo que Dios tiene preparado para ti.
Es tiempo de volver. Es tiempo de volver a esta sociedad, a este mundo, y que puedas reconocer que la iglesia se levanta victoriosa en medio de toda esta crisis, sobreviviendo a toda esta crisis y demostrando que tiene más fuerza que nunca, porque tenemos un Dios grande en el cual confiamos, el cual es poderoso en todas las áreas. Llévase adelante esta bandera de la fe. Llévase hacia adelante toda esta pasión que nosotros los cristianos tenemos con Jesús. Es tiempo de volver. Vuelve.